Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Pues bueno, parece que damos continuidad, sobre todo en Europa, a ese rebote que veíamos en la última parte de la sesión del viernes, tanto en Estados Unidos como en Europa también. Y eso podemos pensar que bastante positivo porque parece que nos alejamos de esas caídas tan fuertes que veníamos viendo durante las últimas semanas, sobre todo en Estados Unidos. Pero no hay que bajar la guardia porque, como ya comentábamos en el vídeo del resumen semanal de ayer, todavía no tenemos del todo claro que ya hayamos encontrado un suelo. De hecho, nos podría quedar algún que otro sustito y en el caso de Estados Unidos, hasta que no viésemos al SP500 superar esa media móvil de 200 sesiones, pues la predisposición que podríamos seguir teniendo podría llegar a ser bajista. Así que bueno, de momento está bien, un poquito de calma, que nos vayamos relajando un poco, pero cuidado porque la situación, sobre todo en Estados Unidos, sigue siendo bastante negativa. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización del Banco Santander, que hemos visto con la subida de hoy que se acerca de nuevo a esa zona de máximos que teníamos hace unas semanas. Vamos a ver cómo mantiene ese movimiento lateral, pero vamos a detectar quizás si las subidas que estamos viendo en ese movimiento lateral tienen fuerza suficiente para quizás romper al alza y continuar con la subida. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Bankinter, un banco también que lo está haciendo especialmente bien en las últimas semanas. Parece que por el sector bancario no han pasado esas turbulencias. Vais a ver el mejor ejemplo con la cotización de Bankinter. Vamos a ver hasta dónde podría mantener la subida y si todavía tiene fuerza suficiente. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Indra, una acción que también ha subido muchísimo en las últimas semanas debido a que parece, como en Europa, que va a aumentar muchísimo la inversión en defensa, pues Indra es una de las grandes beneficiarias en España de ese aumento de la inversión. Así que vamos a ver si también puede continuar con la subida. Hoy vamos a tener una novedad que ya os comentaba hace unas semanas y vamos a empezar a implementar alguna que otra cosita en los análisis como ahora vais a ver. Así que venga, vamos con los tres análisis de hoy. Y bien, como os acabo de comentar, pues hace unas semanas ya os comenté que había estado hablando con la gente de Investing Pro para utilizar su plataforma para que también pues pudiéramos ir añadiendo datos o cosas interesantes que nos pudiesen ayudar también a hacer un buen análisis de las acciones. Ya no solo también análisis técnico, pues también quizás basarnos en parámetros del fundamental que ya nos lo dieran prácticamente hecho. Y para ello, pues la herramienta de Investing Pro, como podéis ver, pues es bastante interesante. Seguramente muchos no lo conozcáis, pero la verdad que tiene cosas, como os digo, muy, pero que muy interesantes. Os lo vais a ver cuando las vayamos utilizando cada vez que hagamos vídeos. Yo, por ejemplo, me he preparado una lista de seguimiento donde tengo todas las acciones que veis aquí, que son las que analizamos en los análisis diarios. ¿Cómo lo vamos a utilizar en el vídeo de hoy? Pues para que nos sirva de referencia, vamos a establecer en el gráfico, en Real Time, el precio objetivo que nos da Pro Real Time. ¿Por qué? Pues porque quizás ese precio objetivo, que sería el valor razonable que debería tener esa acción, podríamos pensar no que es un soporte, una resistencia, sino que podría ser una zona, quizás podría tener la cotización de una acción y quizás nos va a dar una visión bastante buena cuando veamos que está súper alejado de esa zona, de si a lo mejor estamos un poquito sobrecomprados o un poquito sobrevendidos. Como veíais, hoy vamos a analizar Santander, Bankinter e Indra, así que lo primero que vamos a hacer es localizar ese valor razonable que nos da Investing Pro para la cotización del Banco Santander. Está basado en datos fundamentales, ese precio que sería los 5,87. Como podéis ver, es por debajo de la zona en la que estamos ahora mismo, en un 7,2%. Pero podríamos pensar que quizás se encuentra en el rango de movimiento en el que podemos estar ahora y quizás en el que la cotización pues tendría un valor razonable lógico. Lo primero que vamos a hacer, como decimos, es situarlo en el gráfico. Ya tengo por aquí preparada la línea, vamos a ponerlo y ahora vamos a marcarlo 5,87. Vale, y ahí tendríamos el precio objetivo. Fijaros que, o el valor razonable, mejor dicho, fijaros que coincide muy bien con la zona en la que se está moviendo la cotización del Banco Santander durante las últimas semanas. Tiene muchísimas cosas, muchas herramientas Investing Pro que iremos viendo. También fijaros cómo tiene un apartado de ideas, donde aquí podemos ver la cartera de grandes inversores, por ejemplo. También tenemos listas dentro del mercado español, como americano, como de toda Europa, es decir, que nos dan ideas de carteras posibles que quizás lo han venido haciendo mejor, que a lo mejor el benchmark del que esas empresas están referenciadas. Lo vamos a ir viendo
porque vamos a ir publicando vídeos quizás en los que le vamos a sacar el jugo a esta herramienta de Investing Pro. Evidentemente, si queréis algunos probarla y por vosotros mismos y sacarle todo ese jugo, pues vais a tener en la descripción del vídeo un enlace para que os registréis desde ese enlace que os voy a dejar y además tengáis un descuento interesante ya que lo hacéis a través de este canal de análisis técnico Street. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es el Banco Santander, después de haber localizado ese valor razonable que nos va a servir muchas veces de guía para saber si a lo mejor nos hemos alejado muchísimo de lo que podría ser el verdadero valor de una acción. Fijaros cómo clarísimamente estamos viendo desde las últimas semanas un movimiento lateral en la cotización del Banco Santander, y fijaros cómo en la sesión de hoy pues de nuevo se ha acercado a ese techo que venimos viendo en las últimas semanas. Ya lo vimos a principios de marzo, en la sesión del 6 de marzo, cómo alcanzó esa zona y de nuevo corrigió con bastante fuerza la cotización. ¿Por qué? Porque no teníamos fuerza suficiente. Además decíamos que esa última subida era peligrosa, porque habíamos visto como el RSI ya nos acercaba a la zona de 70, no la conseguía superar, y eso podría ser una señal de debilidad que mandase la cotización de nuevo hacia abajo. Y fijaros, vimos esa caída y la verdad que podríamos haber llegado a pensar que estaba ya todo preparado para ver la ruptura de ese movimiento lateral a la baja y quizás buscar una corrección más importante después de la grandísima subida que llevamos viendo en los últimos meses. Pero fijaros cómo todavía parece que le queda algo de gasolina a la cotización del Banco Santander. En parte es normal. Llevábamos todo el mes de febrero, fijaros, en sobrecompra por encima de la zona de 70, llegando casi a la zona de 80 en algunos picos. Es decir, ahí nos está marcando muchísima fortaleza, y romper de golpe esa subida pues iba a ser complicado sin ver antes un movimiento lateral. ¿Qué es lo que sucede ahora mismo? Pues que ese movimiento lateral se está alargando, es decir, cuanto más se alargue quizás pues tenemos una mayor probabilidad de acabar rompiendo ese movimiento al alza y olvidarnos ya de ver una corrección más importante. ¿Dónde estaría la clave ahora mismo? Pues bueno, la clave la podemos buscar yo creo que en el RSI. Fijaros cómo en la subida que estamos viendo hoy todavía no hemos alcanzado nuevos máximos, pero nos hemos alejado mucho de la zona de 70, más aún que la vez anterior estamos en 63. ¿Esto de primeras es peligroso? Pues bueno, es un arma de doble filo, como decimos siempre. ¿Por qué? Porque si ahora empezamos a ver de nuevo que esa zona que tenemos de techo clarísimo en la zona actual actúa como resistencia alrededor de los 6,35 en el gráfico, pues podríamos pensar que en esta nueva caída aún vamos a tener menos fuerza en la subida anterior, es decir, va a entrar ahora más fuerza con la oferta y podríamos poner otra vez de nuevo en riesgo el soporte que tenemos en esa zona de los 5,80 a 5,83 aproximadamente. Es decir, que ahora corrijamos sería un factor de riesgo muy importante que en el RSI en esta última subida se haya alejado aún más de la zona de 70, porque además estaríamos viendo cómo la tendencia es claramente negativa en el RSI. Sin embargo, como os decía, esto es un arma de doble filo, porque si ahora consiguiésemos las siguientes sesiones mantenernos al alza y romper esa tendencia de máximos decrecientes en el RSI, el último pico estuvo en 67,88, podría llegar a ser una señal muy positiva y nos estaría marcando que todavía le queda muchísimo recorrido al alza y que podríamos seguir manteniendo la subida, nos podríamos acercar a la zona de 70 y eso de nuevo nos marcaría que seguimos teniendo bastante fortaleza en la cotización del Banco Santander. ¿Cuál es la pega que tenemos? Pues que la subida que hemos visto, una vez que vimos la última corrección el martes de la semana pasada, el volumen pues ha sido muy bajito. Con este volumen me cuesta creer que consiga romper al alza, pero veremos a ver si tiene la fuerza suficiente. Yo creo que debería encadenar otro par de sesiones más, a lo mejor acercarnos a la zona de 6,40, 6,50, romper esa tendencia bajista en el RSI para confirmar que nos queda bastante fortaleza al alza, porque a lo mejor aunque marque un nuevo máximo seguiría manteniendo la divergencia y eso seguiría siendo peligroso en caso de ver una nueva corrección. La clave está que cuando veamos de nuevo una corrección veamos que esa tendencia bajista en el RSI se ha roto o que por lo menos nos quedamos muy cerquita de la zona del RSI de 70 para que nos siga marcando que tenemos bastante fortaleza. Ya lo sabéis, lo hemos comentado anteriormente. En caso de que perfore ese soporte del movimiento lateral que venimos viendo en las últimas semanas, en un principio decíamos se puede ir hasta el gap que tenemos por aquí, en la zona de los 5,20, pero la primera vez que lo decíamos, la media de 70 estaba por debajo de esa zona. Ahora ya hemos visto como la media de 70 está en los 5,38, es decir, el objetivo ahora, en caso de ver la corrección, habría que irle a buscar a la zona de los 5,40, a lo mejor 5,45, donde podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Es decir,
La doble lectura que podemos sacar de todo esto es que cuanto más tiempo esté en el movimiento lateral, mucho mejor, porque más cerca se puede encontrar con la media móvil de 70 sesiones y ahí podría entrar de nuevo la demanda para continuar con el impulso. Así que yo creo que le está beneficiando bastante a la cotización del Banco Santander el movimiento actual que estamos viendo. La pega es que no hay demanda ahora mismo prácticamente, no hay volumen. Entonces, por eso le cuesta o le puede costar romper ese movimiento lateral. También os digo que cuando vimos caídas, fueron caídas muy importantes. Fijaros, por aquí un 4%, aquí el 4 de marzo una caída del 6%. Fijaros como el volumen tampoco era para tirar cohetes. Es decir, nos anticipaba que vale, una corrección importante, quizás contagiándose por lo que veíamos en el resto del mercado, pero de primeras pues a lo mejor podría parecer complicado que rompiese el movimiento lateral. Fijaros como en el gráfico horario ya habíamos comentado que podría estar la clave. Decíamos, en toda la subida, que habíamos visto con claridad desde febrero, no había conseguido romper la media 70. Quizás si rompiese por la media 70 es cuando tendríamos ya alguna señal de debilidad y nos podría anticipar el comienzo de la caída. Fijaros como por aquí la perforamos, teníamos una señal bastante positiva, pero volvió a repuntar, volvió a corregir, perdí la media 70, es decir, claramente estamos en un movimiento lateral porque la media 70 no actúa ni como soporte ni como resistencia, pero fijaros cómo tampoco estamos viendo ya una caída, una ruptura del suelo que confirme que viene la corrección, es decir, estamos atrapados en ese movimiento lateral donde ahora parece, como vimos la sesión del 11 de marzo, que la media de 200 sesiones está actuando como soporte. Por lo tanto, ahora quizás la señal más clara ya no sería la media 70, que no está actuando ni como soporte ni como resistencia porque estamos en un movimiento lateral, sino que podría ser la media móvil de 200 sesiones. Así que bueno, ahí es donde tendríamos la perspectiva más en el corto plazo en la cotización del Banco Santander. Si nos vamos a poner el gráfico semanal. Fijaros cómo las dos velas de la semana pasada pues han sido claramente velas de indecisión. Velas que nos han marcado que estábamos en un movimiento lateral. De momento parece positivo lo que estamos viendo esta semana, pero estamos a lunes. ¿Por qué? Porque parece que se mantiene al alza y que podría estar marcando una ruptura del antiguo movimiento lateral de las últimas semanas. Pero como decimos, cuidado porque estamos viendo muchísima volatilidad y puede ser complicado que de primeras rompamos ese movimiento claramente al alza. Necesitamos alguna clave más, sobre todo como decíamos el gráfico diario, de parte del volumen. Y el gráfico mensual, pues fijaros que la vela del mes pasado fue espectacular y bueno, pues ya la fiesta parece que se ha puesto un poquito el freno. Y este mes, pues bueno, estábamos viendo subidas bastante más comedidas. Evidentemente, estamos por encima de la banda superior de Bollinger. Es muy complicado que la cotización se tire 4, 5, 6 meses con una subida totalmente vertical. Es muy complicado. Por lo tanto, entra dentro de lo normal la vela que estaríamos viendo este mes. Incluso volver hasta la zona de los 5,90, un cierre ahí, pues podría incluso llegar a ser positivo para pensar que seguimos en un movimiento lateral. El riesgo estaría acabar viendo un cierre alejado de la banda superior. ¿Por qué? Pues porque eso nos marcaría que se pueden empezar a estrechar y que podamos poner freno a la subida que venimos viendo en los últimos meses. Así que la clave en el Banco Santander quizás estaría en esa zona de los 6,30, en superarla, pero si la supera deberíamos ver antes de una futura corrección que el RSI está de nuevo muy cerca de la zona de 70 y conseguimos romper esa tendencia bajista que hemos visto en el último pico, en el 6 de marzo. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Bankinter, y vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a localizar el valor razonable que nos da Investing para quizás darnos una idea de a dónde podría dirigirse la cotización. Fijaros cómo estaría a los 10,98, es decir, un poquito por encima de la zona actual. Vamos a localizarlo para que veáis que todavía pues, se puede mantener al alza, aunque quizás pues, por su valor razonable podríamos ver que se mantiene al alza la subida. Fijaros cómo todavía estamos bastante alejados. Se podría llegar a estabilizar en esa zona si hiciéramos caso a ese valor razonable. ¿Qué vemos? Por el análisis técnico en la cotización de Bankinter, pues fijaros lo que os decía al principio del vídeo, por aquí no ha pasado la debilidad, pero en ningún momento. Es que fijaros cómo no ha perdido ni la media móvil de 6 sesiones a cierre. Es espectacular la verticalidad de la subida y la fortaleza. Y fijaros que llevamos prácticamente todo marzo y parte de finales de febrero en sobrecompra y aún así consigue mantenerse al alza y muchísima fortaleza. ¿Esto qué nos dice? Pues que
incluso viendo una corrección bastante importante, ahora situaremos las zonas de soporte, es muy probable que luego acabemos viendo un impulso bastante fuerte. Sea muy raro poner fin a toda esta subida en vertical y ver una caída muy vertiginosa. Sea muy, pero que muy complicado por eso, porque llevamos ya muchísimo tiempo, más de medio mes, con el RSI por encima de zona 70, y eso marca una clarísima señal de fortaleza en el gráfico. Fijaros cómo parecía que estábamos viendo un movimiento lateral desde principios de marzo, desde la sesión del 6 de marzo, que quizás nos podría marcar el comienzo de una corrección, podría llegar a suceder, pero fijaros cómo en la sesión del viernes de nuevo repuntó con bastante fuerza, y eso ha sido pues bastante positivo para pensar que podemos continuar con el impulso. Ha sido una botella de oxígeno otra vez de nuevo a la cotización de Bankinter para continuar con el impulso. ¿Qué es lo que no me gusta de la última subida, de lo que estamos viendo en las últimas semanas? Pues quizás que el volumen está decreciendo. Y eso puede llegar a ser negativo. Fijaros cómo en la sesión del viernes vimos una subida de casi el 3% y el volumen fue más bajo de lo que veíamos anteriormente. Eso puede ser una señal de debilidad. Pero una señal de debilidad que quizás nos marque una corrección, pero que no vaya a acabar con toda la tendencia alcista. Para eso deberíamos ver quizás alguna divergencia más importante que todavía no la tenemos ni de cerca en la cotización de Bankinter. Por lo tanto, sí que es verdad que de momento lo está haciendo bastante bien, pero evidentemente acabará llegando esa corrección, y más aún cuando veamos que el volumen se va deteriorando. En principio la vela de hoy, pues ya lo veis, está prácticamente lateral en la cotización, puede ser una vela de indecisión lo que estamos viendo ahora mismo, y no impediría que las siguientes sesiones puedan seguir manteniéndose al alza. La clave, o lo que más me llama la atención, es el bajito volumen que vimos el viernes con esa subida tan importante. Vamos a valorar diferentes zonas de soporte en el gráfico en caso de que veamos esa corrección. Quizás la primera podría estar alrededor de los 9,90, podríamos experimentar antes de ver una corrección más importante, quizás un movimiento lateral del estilo al que estamos viendo en la cotización del Banco Santander, algo así, y quizás aquí formar alguna divergencia, o irnos hasta la zona de 10,50 y formar una divergencia más clara, donde ya veamos ese pico cercano a 70 o por debajo de la zona 70, ya nos marcaría de verdad una señal de debilidad para pensar que puede venir una corrección mayor. Y en el caso de que viésemos ese movimiento y rompa la zona de soporte de los 9,90 y buscásemos esa corrección mayor, nos podríamos ir a buscar el gap que tenemos pendiente por aquí en la zona de 9,50. Y posteriormente la zona de los 9,10, donde además en esa zona podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Más allá de esa zona me costaría pensar que vamos a ver la cotización de Bankinter en una corrección importante, tras la cual, por lo que estamos viendo ahora mismo, todo parecería indicar que puede seguir manteniéndose al alza o ver un impulso bastante fuerte debido a que el RSI está muy pero que muy alto. Fijaros lo que vimos en enero en la cotización de Bankinter, esto que nos sirva para lo que acabamos de ver en la cotización del Banco Santander. Fijaros cómo teníamos un movimiento lateral con una pequeña divergencia entre la cotización y el RSI. El último pico, fijaros, se alejaba ya de 70 y luego volvió a corregir, pero al repuntar, fijaros cómo formaba una divergencia de nuevo, se alejaba aún más el RSI de la zona 70, pero ahí no corrigió, ahí se mantuvo al alza. ¿Eso que nos indicaba? Una señal muy clara de fortaleza. ¿Por qué? Pues porque rompía esa tendencia bajista en el RSI, y al romper esa tendencia bajista en el RSI nos marca que todavía nos queda muchísima fortaleza al alza. Y fijaros, la subida ha sido espectacular. Por lo tanto, yo creo que esa lectura puede ser muy importante en movimientos laterales. Si evidentemente hubiéramos empezado a ver que por aquí empieza a romper el soporte por la parte baja, pues evidentemente la caída podría haber empezado a ser bastante importante. Y eso también lo podemos analizar ahora en caso de que veamos un movimiento lateral en la cotización de Bankinter con bastante zigzagueo. Vamos a ver el gráfico semanal también, y fijaros cómo, pues lo que decíamos, si vemos la cotización que semana tras semana cierra por encima de la banda superior de Bollinger, pues la señal es clarísima de fortaleza. Y ahora de momento pues estamos justo ahí en la banda superior de Bollinger también, hasta que no veamos quizás una vela en la que corrige y vuelve a entrar dentro de las bandas de Bollinger, pues quizás nos estaría marcando que todavía tiene bastante fortaleza en el corto o medio plazo la cotización de Bankinter. Evidentemente va a acabar corrigiendo gran parte de la subida, la va a acabar corrigiendo en algún momento. Ya veremos si luego para seguir manteniendo esa alza o si por el contrario para ver una corrección más importante, pero acabará corrigiendo porque la sobrecompra es altísima. ¿Yo qué sensación tengo con Bankinter y con el resto de bancos? Y os lo comenté en este vídeo, el resumen semanal. Pues yo creo que
podemos llegar a ver una corrección bastante importante, con algún susto fuerte, y que quizás tras ese susto luego veamos un último repunte bastante fuerte, del cual no me extrañaría absolutamente nada que fueran a marcar nuevos máximos históricos los bancos. No me extrañaría absolutamente nada. Yo creo que la jugada psicológica, sobre todo, que puede haber en los bancos es ver esa caída fuerte, que quizás entre un poquito de pánico, se salga todo el mundo que ha ido entrando en las últimas semanas y los últimos meses en los bancos pensando que ya hemos alcanzado un techo, y a partir de ahí empieza a repuntar otra vez, se acerque a la zona de máximos, como os digo, no me extrañaría nada, pero nada, superarla, y que en ese punto los inversores vuelvan a pensar, vale, nos queda todavía bastante recorrido, y eso pueda llegar a ser un engaño. Por lo tanto, cuidado, porque es que eso me encajaría muchísimo con lo que estamos viendo ahora mismo, porque yo creo que al estar haciéndolo también los bancos respecto al resto del mercado, que está viendo bastantes dudas, lo que me da la sensación es que los inversores están yendo al sector bancario, pensando que es un refugio ahora mismo. Esto lo hemos comentado mucho últimamente, y eso puede ser una bomba de relojería en caso de ver una corrección, porque pueden ser inversores que llevan más poco tiempo, inversores que pueden ponerse más nerviosos y que se salgan y que provoque una caída bastante fuerte, y que luego digan, vaya, me he equivocado, no me tenía que haber salido, venga, vuelvo a entrar, y vuelvan a entrar en la parte alta. Vamos a ver por último el gráfico mensual, y fijaros que también la vela es brutal. Fijaros como por aquí en enero valorábamos una posible divergencia, pero fijaros la subida. Espectacular, pero espectacular. Ha sido brutal. Pasa muchas veces, cuando tenemos, fijaros, movimiento lateral, también teníamos una posible divergencia, pero al final, cuando rompe esas dudas, pues rompe con muchísima fuerza al alza. Es espectacular lo que hemos visto en los últimos meses en la cotización de Bankinter, brutal. Y en otros bancos igual, En otros bancos también hemos visto una subida muy, pero que muy fuerte. ¿Qué no me cuadra? Pues es que fijaros, hemos visto probablemente los 3 meses más alcistas en mucho tiempo, más que incluso los que veíamos entre marzo, abril y mayo del pasado año, y fijaros como el volumen ha sido muy bajito, muy bajito. Por aquí el volumen, por lo menos en la primera parte de la subida, vimos un volumen mucho más alto. Y luego más alto también que lo que hemos visto ahora, pero por lo menos la primera parte era espectacular. Ahí que nos formaba una base para continuar con la subida. Ahora no ha habido ese volumen. Eso es lo que me tiene con la mosca detrás de la oreja en muchos bancos. Y quizás esa subida, pues al final podamos llegar a pensar que puede llegar a ser de cartón piedra en el momento que entre un poquito de estrés en el mercado y veamos algo de pánico. Y vamos con la última de las acciones, que es Indra. Vamos a localizar también ese valor razonable que nos da Investing. Fijaros cómo nos dice que estaría a los 32,57, muy, pero que muy alejado de la zona en la que nos encontramos ahora mismo. Es decir, podemos pensar que la cotización de Indra ya ha subido muchísimo, pero fijaros cómo por valor razonable, por fundamentales, quizás la cotización de Indra todavía podría tener bastante más recorrido al alza. Por lo tanto, pues bueno, vamos a coger esa guía que marcamos en análisis técnico para ver si de verdad tenemos por lo menos a corto plazo potencial suficiente para superar esa zona de los 32 euros y alcanzar ese precio, ese valor razonable. Fijaros cómo en la cotización de Indra hubo bastantes turbulencias a mediados del pasado año. Ya por aquí decíamos, cuidado porque se está deteriorando muchísimo la tendencia alcista. Y la clave quizás la tuvimos en este movimiento lateral, porque veíamos cómo perdía esa media de 200 y de 70 sesiones que han sido claves en toda la subida que veíamos desde 2022, pero tampoco veíamos que las tocase y que marcase un nuevo mínimo decreciente. Es decir, parecía que se mantenía en movimiento lateral. Y lo que ha quedado claro, ahora es muy fácil verlo evidentemente, pero que todo esto ha sido un movimiento de consolidación. Se ha ido acumulando acciones para ahora ver la fiesta. Fijaros cómo desde principios de febrero es espectacular. Ha visto una subida en 20 sesiones del 67%. Impresionante esto. Una cotización como Indra, es brutal. Evidentemente, esta euforia pues se acabará borrando. Fijaros cómo el volumen ha sido brutal. ¿Por qué? Pues porque parecía la inversión más fácil del mundo. Si se va a invertir y todos los países tienen que aumentar muchísimo la inversión en defensa, pues todo el mundo se mete en Indra. ¿Por qué? Porque la referencia que tenemos en España. Y fijaros, el volumen ha sido espectacular. Espectacular. Y de hecho seguimos viendo como el volumen es bastante fuerte. ¿Esto qué me hace pensar? Pues
Cuando vemos una subida muy vertical y a lo mejor no hay tanto volumen, o vemos un pico en la subida con mucho volumen y luego se seca totalmente el volumen, es una señal bastante peligrosa, porque nos marca que quizás haya habido la última soltada y ya no hay volumen con la demanda y a lo mejor podemos acabar viendo una corrección importante donde borre todo lo ganado. Que estemos viendo en las últimas semanas bastante volumen, que se va manteniendo, fijaros en la sesión del viernes todavía hubo muchísimo volumen, si lo comparábamos con lo que veíamos hace una semana, pues en lo medio, no está en el punto medio, pero echar la vista atrás y fijaros el volumen que teníamos, no tiene nada que ver. Esto que me hace pensar que quizás sí que le puede quedar algo de recorrido al alza. ¿Qué pasa? Que no me extrañaría en ningún momento pues que veamos una pequeña corrección antes de mantener el impulso. De momento, pues fijaros cómo estamos viendo una zona de soporte alrededor de los 24.50. Parece que le cuesta, como hemos visto hoy, seguir de primeras ya manteniéndonos al alza. Estamos muy sobrecomprados, estamos en la zona de 80, ya sabéis, de momento es una clara señal de fortaleza que estemos viendo eso. No me extrañaría acabar viendo en Indra, fijaros, un movimiento así, quizás que estemos viendo un zigzagueo, algo así, fijaros, una vuelta a los 24.50, vuelta a repuntar, quizás que se vaya formando alguna divergencia, pero que al final, si vemos que consigue mantener ese soporte los 24.50, aunque no se aleja mucho y lo vuelve a recuperar, que al final acabemos viendo esa última subida importante. O no sé si va a llegar a los 32.50, que se puede acercar a esa zona. ¿Por qué pienso eso? Pues porque el volumen que estamos viendo ahora mismo es altísimo. Y es lo que os he dicho antes. Cuando veo que hay tanto volumen, eso está marcando que está entrando muchísimo la demanda. Y que ahora todos esos inversores salgan de golpe me parece complicado. Más aún cuando están entrando incluso en la zona en la que estamos ahora mismo. Eso es muy buena señal. ¿Cómo quizás borraríamos esa opción? Pues si empezamos a ver que perfora las 24.50, se aleja y vemos que continúa corrigiendo y no se mantiene por encima de la zona de los 21, donde yo creo que podría ser el siguiente soporte más importante, donde podría encontrarse con la media de 70 sesiones, pues si esa zona ya no actúa como soporte, pues yo creo que cuidado, porque sí que podríamos pensar que todo esto ha sido una última subida de euforia y ahora vendrá una corrección más importante. Además, fijaros cómo coincidiría, estaría muy cerca del pico que veíamos en junio, donde hizo techo en un primer momento. Por lo tanto, ahora esa zona entre los 21 y los 22 aproximadamente podría actuar claramente como soporte en caso de ver una corrección. ¿Cuál es la única pega que podemos poner ahora mismo en Indra? Pues que se quiera o no, la subida ha venido provocada por una noticia. A mí no me gusta las subidas provocadas por noticias, pero sí que es verdad que se está manteniendo bastante bien y con muchísimo volumen, y que no ha sido una sola sesión, y que se supone que esa noticia no es para hoy y se acaba, sino que es por algo que se va a mantener con el tiempo, por ese aumento de la inversión. ¿El problema cuál es? Pues que sabemos cómo funciona la política hoy en día. Yo te dice una cosa y mañana te dicen lo contrario, y al igual que ahora hemos subido de forma vertical, como mañana te diga que la inversión no va a ser tal, pues podemos acabar viendo caídas muy importantes. Lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos con Tesla. Cuando ganó Trump, bueno, Tesla, lo que pasa con Tesla, espectacular, para arriba, para abajo, en lo más, subida espectacular en Tesla, y luego al final vimos una caída en la que ha perdido todo lo ganado. Una subida muy parecida a esta que hemos visto en Indra. Por lo tanto, cuidado. Por técnico, sí que os digo, y si me olvido del ruido, que por el volumen que estamos viendo, tiene buena pinta y que podríamos seguir con impulso al alza. Pero cuidado, porque como os digo, hay factores que quizás no me acaban de convencer del todo. En el gráfico semanal, pues la subida, como podéis ver, espectacular. La semana pasada también fue importante y ahora pues parece que la cotización se mueve hacia el techo de la vela que teníamos en la sesión de la semana del 3 de marzo. Y quizás si acaba superando esa zona, aunque veamos un zigzagueo, es cuando de nuevo puede despegar con bastante fuerza. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, sé muy bien el aumento del volumen, espectacular en los 2 últimos meses. Fijaros el volumen que llevamos este mes y prácticamente estamos a mitad de mes, brutal. Y lo que os decía antes, en caso de una corrección más importante, la clave pues se ve muy bien aquí. Quizás mantenernos en esa zona entre los 21.75, 21, para partir de ahí quizás mantenernos al alza. Ver que a lo mejor la subida ha sido un poco de euforia, lo que hemos visto ahora mismo, una subida especulativa, pero que todavía pues tiene potencial suficiente para seguir manteniéndose al alza la cotización de Indra. Si pierde esa zona, evidentemente, esto va a quedar como una trampa, como un piano. Pero como un piano. De momento podemos pensar que se mantiene bastante fuerte, pero nunca hay que dar las cosas por hechas y hay que vigilar muy bien este tipo de movimientos
tan alcistas, que aunque tengamos señales muy positivas como es el volumen, hay que vigilarlo muy pero que muy de cerca. Así que nada, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Si queréis ver algo más, por ejemplo, de la herramienta de Investing Pro, pues dejadmelo en los comentarios y pues lo iremos viendo. Yo creo que es una herramienta bastante interesante. Bueno, hemos puesto hoy pues ese valor razonable, pero creo que, como os decía, nos va a dar bastante juego quizás para hacer vídeos especiales analizando, pues teniendo en cuenta, mezclando ahí ese peso que puede tener el análisis fundamental con el análisis técnico muchas veces. Parece que es una batalla constante, que son rivales, el análisis fundamental con el análisis técnico. Sinceramente no entiendo al que es un obcecado el análisis fundamental y critica el análisis técnico, y tampoco entiendo el que es un obcecado el análisis técnico y critica el análisis fundamental. Me parecen totalmente compatibles, y si tienes diferentes herramientas, pues ¿por qué no te vas a nutrir de todas ellas? Pero bueno, es mi opinión, ya cada uno tendrá sus propias opiniones. Mañana no sé si me va a dar tiempo a hacer un nuevo vídeo porque tengo una tarde un poquito ajetreada, pero bueno, si mañana tengo tiempo, pues nos veremos por aquí de nuevo. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, a ver si mañana os podemos ver de nuevo, y si no, ya nos veremos el miércoles. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.